y nuestro cuerpo de secretaría y el relator especial para la libertad de expresión, junto con mis colegas de la comisión. Quiero reiterar el reconocimiento al Estado de Colombia por la oportunidad que nos brinda al convertirse en nuestros anfitriones para la celebración de este 167 periodo de sesiones, una forma que la Comisión ha determinado que puede alcanzar un acercamiento directamente con los ciudadanos y ciudadanas de la región. Vamos a dar inicio inmediatamente a nuestra audiencia número 24 para este periodo de sesiones. Es una audiencia que ha convocado la comisión, la propia comisión, con un objetivo muy puntual. Es importante que la comisión cuente con la información de todas las partes involucradas sobre lo que representa la defensa, la protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos en los contextos de las protestas de la sociedad en los distintos escenarios que puedan darse en los países. En este caso, con el Estado de Argentina, sobre la participación que tienen los cuerpos de la Gendarmería en el control específicamente de las protestas y conocer un poco los avances que en las investigaciones de los distintos hechos que se hayan producido. Vamos a conceder igualmente a ambas partes su intervención por 15 minutos y un poco más de tiempo para los comisionados, en este caso el comisionado Luis Ernesto Vargas, que es el relator de país y el relator para la libertad de expresión. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la participación, escuchando en primer lugar a la sociedad civil. Por favor, les solicito se identifiquen para los correspondientes registros. Gracias. Buenos días, soy Diego Morales y estoy aquí en representación del CELS. Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos de la Argentina, agradecemos a la CIT esta convocatoria de oficio, pues estamos preocupados por la escalada de represión y criminalización de la protesta y otros conflictos sociales que experimentamos durante el 2017. El año pasado no solo se intensificaron mensajes intimidatorios contra quienes participaron en manifestaciones, cortes de calles u otras protestas, sino que en estos mensajes se tradujeron a su vez en prácticas violentas de la fuerza de seguridad y en decisiones muy preocupantes del Poder Judicial. Se privilegió así al sistema penal como herramienta para gestionar los conflictos sociales. Se restringió el derecho a la protesta y se dejaron de lado los criterios mínimos para regular la actuación policial. Los principales rasgos de la respuesta estatal a la conflictividad y a la protesta social en Argentina son el despliegue de operativos policiales violentos y desproporcionados, en el contexto de los cuales las fuerzas de seguridad hacen un uso irracional de la fuerza y se registran otras prácticas policiales irregulares o ilegales. El ensañamiento con periodistas y otras personas que buscan registrar la actuación policial. La ausencia de dispositivos de negociación entre manifestantes y autoridades para canalizar las demandas de fondo, pero también para negociar las formas y tiempos de la protesta. La debilidad o ausencia del control político y judicial sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. La judicialización de manifestantes y la persecución judicial sostenida a organizaciones sociales, que excede lo que ocurre en una situación puntual de protesta.
La construcción pública por parte del gobierno de las protestas, en sentido amplio, sean cortes, marchas, pero también huelgas, como situaciones violentas y ilegítimas, y las persistentes campañas para desacreditar socialmente a los actores que protestan. Estos problemas que se presentaron de manera reiterada durante el 2017 serán desarrollados en las intervenciones que siguen, a cargo de referentes de diferentes organizaciones afectadas. Pero antes de pasar la palabra, queremos detenernos aquí en dos cuestiones especialmente preocupantes. Por un lado, en el 2017 se observó una estrategia política y judicial que consiste en acusar a las personas detenidas en el contexto de las protestas de intimidación pública, un delito de competencia federal. Se intenta así instalar el mensaje de que los hechos de violencia que se pretenden atribuir a manifestantes tienen como finalidad generar temor colectivo. Esto, a pesar de que esa calificación no puede luego sostenerse con el avance del proceso judicial. Por otro, es muy grave la construcción de una hipótesis de terrorismo vinculada a reclamos mapuches en el sur del país. Imitando a Chile, el Gobierno Nacional planteó la existencia de un grupo mapuche violento de características terroristas en la Patagonia. Las pruebas presentadas son débiles y dudosas. Este enfoque ya tuvo como consecuencia la muerte de 2 jóvenes en operativos violentos, la de Santiago Maldonado en Chubut en agosto del año pasado y la de Rafael Nahuel en Río Negro. Soy Patricia Romero Díaz de CETERA y SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. En Argentina, el deterioro y consecuente debilitamiento del ejercicio del derecho a la protesta social también se ha manifestado en claros intentos de deslegitimación de las manifestaciones que procuran disuadir la participación de los reclamos. En el ámbito de lo simbólico, la línea discursiva adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional y sus pares provinciales ha estado signada por la descalificación de las movilizaciones populares mediante la crítica de sus motivaciones y el ataque permanente a sus referentes, con el fin de generar en la opinión pública la deslegitimación de las organizaciones convocantes. En la misma línea se enmarca la falta de habilitación de canales de diálogo y negociación para la resolución de los conflictos gremiales y sociales que subyacen a las protestas. Ejemplo de ello es la negativa del Poder Ejecutivo Nacional de convocar a la paritaria nacional docente prevista en la Ley de Financiamiento Educativo, pretendiendo reemplazarla y derogarla por espacios no paritarios creados por decreto, en los que además se ofrecen compensaciones monetarias a los sindicatos participantes. El abuso de la conciliación obligatoria, como en el conflicto docente de la provincia de Buenos Aires, el de los trabajadores de Banco Provincia, el de la empresa semillera Cargill, así como el intento de revocar la personería gremial de algunos sindicatos, como ocurrió con SUTEBA en el 2017, o la revocación judicial a la personería de los trabajadores del subte de la ciudad de Buenos Aires, también constituyen graves impedimentos al ejercicio de los derechos de la libertad de expresión, de asociación o de reunión que se interrelacionan con el ejercicio del derecho a la protesta. Además, el Gobierno nacional y provinciales despliegan distintas prácticas antisindicales, como el descuento de los días no trabajados, el pago de gratificaciones extraordinarias a los que no adhieren a las huelgas y el reemplazo de los trabajadores por voluntarios, como sucedió durante el conflicto docente de la provincia de Buenos Aires. También las impugnaciones de elecciones de cuerpos de delegados, como ocurrió con los docentes de Tierra del Fuego, la demora en la certificación de autoridades, como en el caso de los sindicatos aceiteros, y la promoción de sanciones económicas contra, por ejemplo, el sindicato del Ingenio Ledesma en Jujuy y los gremios aeronáuticos durante la última negociación colectiva, inhiben el libre ejercicio del derecho a la protesta. Este cuadro representa la constante búsqueda gubernamental de debilitar a las organizaciones sociales, políticas y sindicales, con el fin último de disciplinar a la ciudadanía en relación a sus derechos de organización y de expresión. Pero los y las trabajadoras de nuestro país, junto a las organizaciones sociales, recogemos la rica historia del movimiento obrero argentino y seguiremos en las calles defendiendo nuestros derechos con organización, en seguridad y pacíficamente, como siempre lo hicimos y seguiremos haciendo.
Buenos días, soy Horacio Catena, representante del Sindicato Docente de Tierra del Fuego y la CTA Autónoma. El Estado criminaliza la protesta social priorizando la herramienta penal para el tratamiento de los conflictos sociales. Una serie de casos da cuenta de ello. En el caso de la represión a las y los trabajadores del Ingenio La Esperanza de Jujuy, la intervención de la justicia, impulsada por el gobierno provincial, da cuenta de la intención de criminalizar la protesta. Luego del violento desalojo del corte de ruta, la justicia provincial ordenó la detención de toda la comisión directiva del sindicato y sus asesores legales, por el delito de daños, lesiones, resistencia a la autoridad y entorpecimiento del normal funcionamiento de los servicios públicos. Son unos delincuentes, afirmó el gobernador Morales en una conferencia de prensa. Este no es un caso aislado en la industria azucarera del norte de nuestro país. Las y los dirigentes sindicales del Ingenio La Esperanza y Ledesma de Jujuy y los ingenios del Tabacal y Sadicino en Salta también han sido objeto de persecución, criminalización como respuesta a la organización y movilización sindical. Todas y todos ellos suman causas por delito de usurpación, coacción, resistencia, etc. En Tierra del Fuego, el sindicato docente y otros gremios estatales sufrimos una persecución política y penal desde hace años, con participación activa de la justicia penal, además de las irregulares condenas del 2015 por la participación en una protesta social frente a la gobernación. Distintos dirigentes sindicales hemos sido víctimas de los juzgados penales de instrucción con violentos allanamientos a la madrugada y órdenes de incomunicación en la investigación de delitos como la de resistencia y atentado a la autoridad. Bajo la amenaza de prisión preventiva, el juzgado penal nos impuso reglas de conducta que buscan coartar nuestra participación en manifestaciones y del ejercicio de nuestra tarea como dirigente. Además, en el caso de los dirigentes sindicales del ámbito estatal, nacional o provincial, la criminalización del ejercicio de la protesta suele venir acompañada de un avance a nivel administrativo para lograr la exoneración de los dirigentes involucrados y así debilitar a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Este ha sido el caso de, por ejemplo, los dirigentes sindicales de ATE de la provincia de Río Negro, que, mientras suman una serie de imputaciones por liderar protesta de las y los trabajadores estatales, sus empleadores impulsan procesos para levantar su protección sindical, exonerarlos de sus cargos y así debilitar a los sindicatos. Lo propio ocurre en nuestro caso, en Tierra del Fuego. El año pasado, el Superior Tribunal de Justicia Provincial dio luz verde para que se me levante mi protección como dirigente sindical y la de la gobernadora proceda a mi exoneración y la de 16 docentes, intentando así amedrentar a la docencia fueguina. Sin embargo, llegamos a la resolución, sin llegar a la resolución de fondo, sin condena firme y con el juicio prescripto. Se destaca un preocupante lineamiento entre los poderes ejecutivo, judicial y los ministerios públicos a nivel federal y provincial para impulsar la aplicación de figuras como intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad, sedición o corte de rutas y calles, toda ella con la clara intención de criminalizar y desactivar los conflictos y los reclamos sociales. Soy Natalia Milduberger, activista del movimiento feminista. Si bien la Argentina tiene una fuerte tradición feminista y hace 32 años se realizan los encuentros nacionales de mujeres, es a partir del 3 de junio de 2015, con el movimiento Ni Una Menos, que se masificó la protesta. Luego de esa primera gran manifestación en las calles, en reclamo del fin de la violencia machista, por primera vez el movimiento feminista fue reprimido en el país. Fue en el Encuentro Nacional de Mujeres de 2015 y se repitió en 2016. Estamos hablando de la represión de un movimiento social con poca trayectoria en manifestaciones multitudinarias, si lo comparamos, por ejemplo, con la experiencia sindical. Leemos en esto una estrategia disciplinante sobre el movimiento para generar temor a quienes intentan sumarse a la protesta. Durante 2017 hubo distintas represiones. Me voy a detener en particular en una, cuyos métodos se repitieron en manifestaciones siguientes. En la ciudad de Buenos Aires participaron unas 500.000 personas del paro internacional de mujeres, lesbianas, trans y travestis, del 8 de marzo de 2017. Dentro de una semana se realizará el segundo paro internacional. En 2017, después de más de una hora de terminada la manifestación, las policías de la ciudad y federal comenzaron un operativo violento para despejar la Plaza de Mayo y sus inmediaciones. Utilizaron balas de goma, gas pimienta en los ojos y gases lacrimógenos. Policías uniformados, pero sin identificación, en su mayoría varones, y hombres de civil detuvieron a 15 mujeres, entre ellas yo, y 5 varones, de manera violenta. Algunas fueron abordadas por la policía cuando salían de comer o mientras esperaban el transporte público. Las detenciones fueron tipo racia, sin orden judicial. Este método tipo cacería policial se ensayó ese día, pero se repitió en ocasiones posteriores, como la marcha contra la reforma del sistema previsional. En las comisarías muchas fuimos obligadas a desnudarnos,
Algunas nos revisaron nalgas y vaginas en requisas vejatorias. Las detenidas recibimos amenazas y agresiones atravesadas por el machismo y el lesbo-odio. Algunas nos trataron de negras de mierda o de pibe, para resaltar de forma denigratoria que no respondían a una expresión de género femenina. Las detenidas quedamos imputadas por atentado, resistencia a la autoridad, daños y lesiones. 11 meses después fuimos sobreseídas. Mientras estuvimos criminalizadas, el Poder Judicial hizo poco para investigar las responsabilidades de los policías y de las autoridades en esa violencia. El descontrol de la fuerza se vio también en los manoseos, insultos y maltratos. Incluso en ocasión de otra protesta, a las detenidas se les preguntó en sede judicial por su orientación sexual. Hay otras formas de protesta social, como las pintadas en la vía pública, que también han sido criminalizadas. Estos casos ponen en evidencia cómo la violencia policial y la violencia machista confluyen en los cuerpos de las manifestantes detenidas en el marco de protestas sociales. Soy Carla Gaudensi, representante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, SIPREVA. En el 2017, los trabajadores y las trabajadoras de prensa de la Argentina sufrimos un nivel de violencia policial inusitado durante el registro del accionar de las fuerzas de seguridad en manifestaciones. La represión como respuesta a conflictos sociales se tradujo para nuestro gremio en detenciones arbitrarias, imputaciones penales, gas pimienta, golpes y balazos de goma. Aprovechamos esta ocasión para entregar a esta ilustre comisión copia de un informe elaborado conjuntamente entre el SIPREVA y el CELS, en el que analizamos y sistematizamos esta situación. Solo a modo ilustrativo diremos que, por ejemplo, el 8 de marzo, luego del paro internacional de mujeres, la policía realizó una violenta cacería que incluyó a varios fotógrafos detenidos cuando la movilización ya había terminado. Fueron imputados por atentado y resistencia a la autoridad, y solo hace unos días finalmente sobreseídos. Asimismo, durante la protesta del 1 de septiembre por la desaparición de Santiago Maldonado, 4 trabajadores de prensa fueron detenidos y luego procesados por intimidación pública y resistencia a la autoridad. Tuvieron que pasar varios meses para que la Cámara decidiera su sobreseimiento. Por su parte, en las movilizaciones masivas de diciembre contra el ajuste provisional, el Gobierno federal y de la Ciudad de Buenos Aires desplegaron violentos operativos que tuvieron como víctimas a comunicadores sociales y reporteros gráficos. El 14 de diciembre, al menos 10 periodistas que trabajaban frente al Congreso fueron heridos por postas de gomas. Entre ellos, el fotógrafo Pablo Pioveano, que bien se ven en las imágenes, recibió 10 impactos en su pecho y abdomen. Me tiraron desde medio metro. Los ojos me ardían por el gas. Tenía la cámara en alto. Otros heridos relataron que aún luego de mostrar su credencial e identificarse a los gritos como trabajadores de prensa, los efectivos le dispararon igual. Las detenciones de esa jornada incluyeron a Estefanía Camera da Boa Morte, periodista de Femundo Sur, a quien el juez Claudio Bonadío luego procesó por el delito federal de intimidación pública. El 18 de diciembre, otra veintena de periodistas fueron heridos. Juan Pablo Barrientos, de Cítrica, recibió más de 20 balazos. Leandro Teixeira, de Página 12, y Sebastián Miquel fueron detenidos por segunda vez en 4 días y 4 trabajadores de radio comunitaria La Patriada fueron detenidos. Durante 2017, al menos 13 trabajadores de prensa fueron detenidos arbitrariamente en contextos de protestas sociales y algunos de ellos estuvieron varios días encerrados. Más de 45 colegas fueron heridos por balas de goma mientras registraban manifestaciones. Pese a nuestras denuncias, que incluyeron el pedido de renuncia de la ministra de Seguridad, no hubo ninguna sanción a los policías que atentaron contra los y las trabajadoras de prensa. El trabajo de la prensa como altavoz de demandas sociales y control de los abusos estatales es fundamental para garantizar el ejercicio de todos los derechos. Con esa certeza, reclamamos también en este ámbito que se intime al Estado a cumplir los estándares internacionales de derechos humanos que incluyen entre sus puntos más elementales garantizar la integridad física de los comunicadores y el libre registro de la actuación de las fuerzas de seguridad. Tenemos un petitorio que queremos someter a la comisión, si le damos lectura ahora o posterior. Vamos a que se les dé al final, ¿sí? Para utilizar el tiempo. Muchas gracias. Con mayor efectividad. Muchísimas gracias por la información vertida. Le damos la palabra inmediatamente a la delegación del Ilustre Estado de Argentina. Sí, buenos días. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer a la Comisión nuevamente por la invitación a participar de esta audiencia y también a la parte peticionaria por la presentación que acabamos de escuchar.
Para esta audiencia integran la delegación del Estado la ministra Gabriela Quinteros, directora general de Derechos Humanos, Cancillería Argentina, el doctor Ramiro Badía, coordinador de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, el doctor Damián Arabia, director de Ejecución de Pruebas de Integridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, y quienes habla, Javier Salgado, director de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos de Cancillería. Con su venia, Presidenta, le concedo la palabra a la ministra Quinteros. Muchas gracias. Buenos días, señora vicepresidenta y distinguidos comisionados, secretario ejecutivo y relatores, así como participantes en esta audiencia. Hemos concurrido conforme fuera requerido por la Comisión en su comunicación del 14 de febrero a fin de expresar la visión del Gobierno argentino sobre el derecho a la protesta social en nuestro país a la luz de los hechos ocurridos el 14 y 18 de diciembre pasados en las inmediaciones del Congreso Nacional. Debo destacar como primer punto que en la República Argentina se encuentra absolutamente garantizada la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica y sin armas, por supuesto. La protesta social como expresión de estos derechos se halla protegida tanto por la normativa jurídica como por el accionar de los poderes del Estado, garantizándose su desenvolvimiento pacífico y respetuoso dentro de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Las plazas y calles de nuestro país son desde hace décadas cajas de resonancia de los acontecimientos políticos y sociales. En ese marco, diariamente, numerosos grupos hacen escuchar sus voces en los reclamos que, en su mayoría, en forma pacífica, plantean al Gobierno. Según el Barómetro de las Américas, la República Argentina lidera en la región la participación ciudadana en protestas sociales. No existe medida alguna por parte de las autoridades que tienda a desincentivar el ejercicio de este derecho. Ahora bien, en ocasiones, la protesta traspasa los límites razonables, expresándose en actos de violencia. En estos casos, los agentes de seguridad deben actuar para proteger los derechos de la comunidad en su conjunto. Como ha señalado el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, ningún fin noble, como son los reclamos por pan y trabajo, pueden justificarse con manifestaciones violentas. Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, el año pasado se registraron 5.221 cortes de la vía pública, a razón de más de 14 por día, de los cuales aproximadamente 850 tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires. En su abrumadora mayoría, estas acciones tuvieron lugar sin hechos de violencia. Una cabal prueba de ello pudo verse en la manifestación opositora, algunas de cuyas organizaciones participantes se encuentran presentes en esta audiencia, que tuviera lugar en la ciudad de Buenos Aires el miércoles de la semana pasada, en la que participaron, según sus organizadores, más de 400.000 personas sin que ocurriera ni un solo incidente, ya que a diferencia de lo ocurrido en diciembre, ni los manifestantes ni sus organizadores promocionaron o produjeron actos violentos, por lo que las fuerzas de seguridad no tuvieron que intervenir. Lo mismo puede decirse de una marcha masiva ocurrida también la semana pasada en favor de la despenalización del aborto y de tantas otras que día a día con diversos convocantes y reclamos se llevan a cabo en todo el país. Señora vicepresidenta, la República Argentina no criminaliza ninguna protesta social, sea cual fuere el contenido del reclamo o la ideología de los participantes, pero no puede permitir la violencia de unos pocos. Los episodios del último diciembre en Buenos Aires dan cuenta explícita de ello. En ocasión del debate en el Congreso de la Nación de la reforma del cálculo de actualización al régimen provisional que fuera aprobada con el voto tanto del oficialismo como de importantes sectores de la oposición, grupos de manifestantes provocaron graves disturbios con el objetivo de impedir el normal funcionamiento del Congreso. Inclusive estos grupos llegaron a atacar a trabajadores de prensa que procuraban cubrir los hechos, con fundamento en que los medios para los que trabajaban eran afines al gobierno, como ocurrió con el periodista Julio Bazán, cuyo ataque fue registrado por las cámaras de televisión apostadas en el lugar, agresión que se encuentra siendo investigada por la justicia. Todo esto puede observarse en el video que proyectaremos a continuación, en el cual podrá advertirse el contraste con lo ocurrido en la manifestación de la semana pasada. El deber de las fuerzas de seguridad es siempre el de preservar el derecho de los que quieren expresarse pacíficamente.
pero no puede tolerar que con la excusa de la protesta, grupos armados con palos, machetes, piedras y armas ataquen indiscriminadamente personas, comercios, oficinas y causen destrozos al patrimonio público y privado, transformando el área de protesta en una verdadera zona de combate. Con posterioridad a la manifestación, se recogieron 14 toneladas de piedras y trozos de mampostería que los grupos violentos arrojaron a los policías que custodiaban las inmediaciones del Congreso. Los costos de los daños al patrimonio público solamente ascienden a un monto de aproximadamente $1,5 millones. Cuando el método utilizado es la violencia, el Estado debe actuar para restablecer el orden dentro de los límites de racionalidad, proporcionalidad y legalidad, tal como lo han señalado la Relatoría de Libertad de Expresión de esta Comisión y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de la libertad de reunión pacífica y de asociación. Si en el accionar de las fuerzas de seguridad algún agente traspasa los límites para contener a los violentos, es tarea de la justicia investigarlo y eventualmente sancionarlo. Y así lo está haciendo, tal como demuestra el procesamiento dictado a 2 de los policías que participaron en las acciones de disuasión. Bajo ningún concepto el gobierno argentino permite excesos o abusos por parte de las fuerzas policiales y rechaza abierta y públicamente cualquier expresión de violencia, sobre todo cuando se trata de violencia institucional, tomando las medidas administrativas pertinentes y cooperando con las autoridades judiciales. La actuación de los agentes de seguridad en el marco de manifestaciones públicas se encuentra regulada conforme a los estándares constitucionales, legales y a lo exigido por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, rige lo dispuesto por la Ley 5.688 del año 2016, en la cual se deja claro que la intervención policial en concentraciones o manifestaciones públicas debe garantizar el respeto y la protección de los derechos de los participantes, otorgando preeminencia a la protección a la vida y la integridad física de todos los involucrados y respetando los principios de proporcionalidad, racionalidad, necesidad y responsabilidad. En cuanto a la seguridad de los trabajadores de prensa, debe señalarse la aprobación por resolución 479/16 del Ministerio de Seguridad de la Nación del Protocolo General de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística, de alcance nacional, copia de la cual hacemos entrega en esta audiencia. El gobierno argentino procura siempre, en ocasión de manifestaciones o protestas, proteger la tarea periodística. A estos efectos, se sugiere a quienes cubren los hechos que se instalen en una zona de protección desde la que puedan registrar todos los acontecimientos, pero en modo alguno se les impide ubicarse en el lugar de la manifestación que deseen. Nada justifica la agresión a ningún periodista, pero se sabrá comprender como un episodio aislado no deliberado que en ocasiones, al quedar el trabajador de prensa en medio de los disturbios, pueda sufrir algún tipo de daño. En tales casos interviene el Poder Judicial, procurando determinar las responsabilidades consiguientes. Para cerrar esta exposición, proyectaremos un video que recoge crónicas de diversos canales de televisión con la intención de ilustrar a la Comisión acerca de la complejidad y el contexto en el cual se desarrollaron los hechos en diciembre último, comparándolos con lo ocurrido en la protesta de la semana pasada. No obstante, brindo los siguientes datos para ilustrar acerca de la magnitud de los acontecimientos. En la manifestación del 14 de diciembre se arrestó 44 personas, de las cuales solo 3 continúan detenidas con prisión preventiva, resultando lesionados 22 agentes de la Fuerza de Seguridad. Actualmente hay 23 personas procesadas por estos hechos. En los disturbios del 18 de diciembre resultaron lesionados 121 agentes de la policía de la ciudad. Se detuvo a 69 personas, de las cuales un agente policial y 2 civiles tienen decretada la prisión preventiva. Ninguno se haya procesado por intimidación pública en este momento. Creo que todos estos datos son fundamentales para mostrar en concreto que en la República Argentina está plenamente garantizado el derecho a la protesta social. Por favor, si puede transmitir el video. Muchas gracias. Son petardos. Bueno, ahí están moviendo una parte de la valla. Es un grupo, otro sector más de la valla. Es un grupo de unas 50 o 60 personas. Algunos se están subiendo a la valla caída ahora. Y en el medio, bombas de humo que han tirado.
que impiden la visión. Bueno, tachos de basura ahora. Cuidado las botellas. Una lluvia de botellazos. Ahí están moviéndose hacia el centro. Entre medio de las piedras. Está avanzando el hidrante por detrás nuestro. De golpe estaba muy tranquila la situación. Ahora retrocede la Guardia de Infantería y están dejando pasar al hidrante delante. Nosotros nos vamos corriendo también. Vemos otra policía que cae al suelo, queda atendida. Ahí la va a socorrer un compañero. Vemos que en estos momentos también algunos manifestantes tienen escudos de la policía. Les han logrado sacar escudos, los vemos defenderse con los propios escudos de la policía. De esa esquina, y además utilizaron bombas de estruendo y gomeras que disparaban una lluvia de piedras contra los policías. A partir de allí, la Guardia de Infantería comenzó a avanzar para hacer retroceder a los jóvenes, muchos de ellos con las caras tapadas, una particularidad que no se vio. Partidos políticos o de su organización sindical. Y después bueno, gente vamos, suelta. A ver, Darío, ¿dónde estás? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante, adelante. Ahí le están tirando. Bueno, claro, cuando la gente, cuando la policía va, intenta detener a uno. Mirá, mirá. No, tremendo, tremendo. Son grupos de chicos, algunos muy jóvenes, que claro, cuando... ¡Vamos todos! ¡Cagones, putos! El mayor número de efectivos posible, guardados detrás de un tablón. A los vemos. Los otros con un gorro, un pañuelo, una palestina de la misma. Está más lejos tuyo. La idea es que los pintan para después detenerlos. Los marcan y la idea es ser después detenerlos. Exactamente. ¿Qué tiene? ¿Una escopeta? No, es con un par. A ver, sí. La definen como una tumba. Una tumbera, exactamente, un arma tumbera, desde donde tira. Puede poner el siguiente video, este video sobre la marcha de la semana pasada.
Lo que queremos mostrar con estos dos videos son la diferencia entre una marcha pacífica y una violenta. Una marcha pacífica claramente opositora en la que no hubo ningún incidente. Y según los organizadores, hubieron 400.000 personas en la avenida 9 de Julio. Después, en el momento de las preguntas, podemos aclarar algunas imágenes que se vieron de un policía pasando por arriba con una motocicleta. Ese policía está detenido en este momento. El propio Ministerio de Seguridad fue el que hizo la denuncia. Después aparece otro policía que también está procesado. Después puedo explicar lo que ocurrió con la carpa en la Plaza de los Dos Congresos en aquel momento. En ese momento habían pedido una autorización, en realidad habían informado que iban a hacer un acto el 10 de abril del año pasado. En ese acto, el día anterior, el 9 de abril, que era un domingo, miembros del sindicato empezaron a construir, a armar una carpa. Llegaron las fuerzas de seguridad, se dieron cuenta que estaban armando una estructura en el lugar, que consultaron al Ministerio de Espacio Público que no estaba autorizado, porque para armar una estructura es necesaria autorización, sobre todo por cuestiones de seguridad. Uno puede armar un palco, una tribuna, que si no está bien controlado y no está en las condiciones bien acordadas y bien hechas, se puede producir una tragedia. Ese día las fuerzas impidieron que se siga construyendo. Al otro día el gremio presentó, como corresponde, el pedido de la carpa y eso fue autorizado al día siguiente. Presentaron los planos de la carpa, el seguro, todos los pedidos que correspondían según la ley, y fue autorizado al día siguiente. Esa carpa estuvo una semana, pidieron una prórroga y excepcionalmente se le concedió la prórroga porque se iba a empezar a hacer las reformas en la Plaza de los Dos Congresos, que terminó siendo destruida en las imágenes que vimos recién. Pero la carpa se pudo colocar y pudieron organizar su aula itinerante todos los días que se pidió de acuerdo a la normativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la participación de los comisionados y del relator especial para la libertad de expresión. Solo quiero destacar como el contexto. Creo que una de las intervenciones de la sociedad civil lo señaló y que yo lo recojo por el valor que tiene la participación ciudadana y lo que representa para la defensa de los derechos humanos esa participación de la ciudadanía. Y Argentina ha sido un país que en el continente nos llama la atención esas convocatorias masivas, cuando vemos esas plazas llenas de una ciudadanía que expresa, que manifiesta su sentir, sus protestas. Y creo que eso es una fuerza y un valor para la defensa de los derechos humanos. Voy a darle la palabra, en primer lugar, al comisionado relator, Luis Ernesto, relator de país, Luis Ernesto Vargas. Gracias, presidenta, y de nuevo gracias a quienes asisten. De todas maneras, si no fuera por ustedes, esencialmente representantes de la sociedad civil, no se tomarían decisiones en el sistema interamericano. Este es uno de los problemas más complejos, más álgidos que realmente existen, motivados por el derecho que tienen las sociedades a la movilización y las respuestas que puedan dar o que dan normalmente los estados. La verdad es que los discursos correspondientes a este tema quedaron consignados, en lo particular, en los salvamentos de voto respecto a la exequibilidad de la Ley sobre Seguridad Ciudadana que se produjo aquí en Colombia. Y ahí en esos salvamentos de voto, batalla porque la perdí, quedaron consignadas muchas de las angustias como respuesta al año siguiente
el crecimiento de la población carcelaria en Colombia ha sido del 22%. Luego, el temor de que sí hubiera criminalización de la protesta social era evidente. Soy partidario siempre del derecho penal como última ratio. Por esa circunstancia, cuando se acude de manera directa a siempre me genera situaciones problemáticas. Sin embargo, aquí hemos visto las dos caras de la moneda en las fotografías que ustedes nos presentan y en las filmaciones que nos trae el Estado. Es importante por esa circunstancia que las sociedades, sobre todo en las ciudades, tengan el derecho a tener cámaras de seguridad, siempre apostadas, para identificar a unos y a otros, porque no puede ser que se aplique para los manifestantes el que sean perseguidos. Y el Estado dice particularmente, si los policías de manera desproporcionada agreden a la población, pues que sean también judicializados y que sean llevados al proceso penal correspondiente y las condignas sanciones. Pero para eso se necesita que haya identificación de las personas. Yo no sé si en los protocolos que se tengan en el país, en Argentina, exista la necesidad de que los uniformados que van a enfrentar este tipo de protestas tengan alguna forma de identificación, porque ellos tienen una careta puesta, pero entonces es importante para que ellos asuman el derecho, el tema de la proporcionalidad entre la agresión, el ataque y la defensa. Y esto también es importante, repito, por el tema de protocolos, de manejo de protocolos. Y en segundo lugar, a propósito de protocolos, en algunas de las fotografías que presenta la sociedad civil, advertimos que hay, cuando se trata de detener, de capturar a una persona, hay personas con chalecos de la policía, pero hay otras de civil que no lo tienen. Entonces yo quisiera saber a quiénes, o sea, qué personas son esas, o es que hay fuerzas paraestatales, o si en los protocolos correspondientes está previsto que de pronto existan policías que vayan de civil a las manifestaciones, o qué es lo que ocurre ahí, porque la verdad que sí preocupa el hecho de que vi varias fotografías en las cuales había una sola persona con chaleco de la policía, pero dos que no lo eran. Entonces la pregunta es si esto tiene comportamiento directo con los protocolos que se han establecido al respecto o qué es lo que realmente ocurre. Y repito, nosotros siempre, toda decisión que tomamos la hacemos desde el enfoque de los derechos. Y en ese sentido, ustedes saben bien que la Comisión, el 21 de diciembre del año 2017, hizo un pronunciamiento respecto a las protestas. Yo estaba en Santiago de Chile en el momento en que generaron estas violentas protestas, porque hubo muchísima violencia de parte y parte, cuando se estaba tramitando, bueno, cuando se estaba discutiendo en el Congreso esta ley sobre aspectos sociales y la posibilidad de que se afectaran pensiones y, bueno, de pronto hasta derechos adquiridos. Pero entonces, por esa circunstancia, estábamos cerca realmente de dónde ocurrieron las cosas, pero sí me gustaría muchísimo que de pronto el Estado nos pudiera dar respuesta a estas dos inquietudes. Pero repito, enfoque de derechos sí es algo en lo cual perseveramos, pergeñamos las decisiones, el enfoque de derechos. Gracias, comisionado. Le paso la palabra a la comisionada Flavia, por favor. Muchas gracias, presidenta. Yo tengo un comentario general y dos preguntas. También en la línea estamos a compartir o cuán essencial na democracia é a liberdade de expressão e o direito à protesta. Não? Para a Corte Interamericana é a pedra angular da democracia, a garantia da liberdade de expressão. É claro que o direito de protesta, a liberdade de expressão, como direitos, demandam deveres estatais com relação ao uso da força de forma proporcional, não abusiva, não arbitrária. Eu tenho duas perguntas. A primeira tem a ver com o que venimos aqui, o que vimos documentado. Sobretudo, me chamou muito a atenção o uso do golpe em 2 imagens e
me gustaría mucho aclarar la política del Estado de sancionar, de investigar, sancionar e responsabilizar, porque eu penso que aí há que ter a voz do Estado de que esta é uma prática inaceitável, ou seja, o uso indevido da força, desproporcional, abusivo, arbitrário, não se pode aceitar. Claro, há o direito à manifestação pacífica, mas o Estado é o que tem o monopólio do uso da força no Estado de Direito. Então, eu penso que, desde a perspectiva estatal, este mensagem, não? Esta expressão de censura, de rechaço ao uso indevido da força, com a identificação, claro, o processo e, sobretudo, sancionar devidamente. Então, também me gostaria saber se há protocolos para o uso da força por parte do Estado, em caso de protestas, e se há programa de proteção especial para comunicadores, para periodistas, porque também, eu estou de acordo, tem rol crucial em toda e qualquer democracia. Muitas graças. Gracias, comisionada. El relator de libertad de expresión va a hacer uso de la palabra. Sí. Bien. Gracias, presidenta, y bueno, saludar a tanto las organizaciones como a la delegación del Estado. Gracias por las informaciones en la misma línea que los comisionados, las comisionadas. A ver, primero manifestarle que cuando la comisión convoca esta audiencia, e incluso hubo un intercambio de información con el Estado, digamos, la intención no es una audiencia litigiosa, es una audiencia de intercambio de información y no se pretendió, obviamente, digamos, tomar una decisión de cuáles fueron las circunstancias, los hechos y quién actuó, digamos, de manera desarreglada a los estándares interamericanos en este último episodio de diciembre, sino ver con una visión más amplia este periodo de año y medio que la sociedad civil manifestó con distintas formas de lo que alegan represión y uso excesivo de la fuerza, uso del sistema penal, en fin, las alegaciones que acabamos de escuchar. Entonces, nos gustaría ver también una visión, digamos, desde el Estado de toda la dinámica de la protesta en Argentina y en la región. Como han dicho los comisionados, se ha vuelto una forma de reclamar derechos, de hacer sentir la voz, muchas veces por las limitaciones que hay debido a la falta de pluralismo en nuestros medios de comunicación, en fin. Y también porque las democracias son así, son ruidosas y es parte, por suerte, de la construcción democrática. Entonces ahí hay un vínculo entre la estigmatización muchas veces de este tipo de protestas y manifestaciones y la politización de las mismas. Y ahí había una pregunta de la sociedad civil que me parece interesante, que ustedes han manifestado de forma muy respetuosa, pero el aparato del Estado responde en su totalidad frente al derecho internacional. Y entonces la pregunta es, ¿está sucediendo eso en la Argentina? ¿Hay una, digamos, asimilación al que el protesta no quiere el desarrollo, el que protesta no quiere la democracia, el que protesta es subversivo, terrorista? Ese es un tema que luego degenera muchas veces en que se incite a situaciones que después tenemos que lamentar. Entonces, ese es un tema importante. El segundo es que nos expliquen, porque ahí la verdad que nos perdemos un poco, tuvimos las dificultades cuando elaboramos el comunicado con la comisión, qué cuerpos de seguridad intervienen en Argentina en digamos, el control, la regulación de las situaciones de protesta, y bueno, cuándo son llamados a actuar y con qué criterios. Lo otro tiene que ver con el tema de los límites. La delegación del Estado decía, bueno, hay límites razonables y cuando se pasa la violencia se actúa. Y ahí la pregunta es, o el estándar que la Comisión está elaborando es más bien el de, en una sociedad democrática, de facilitación de la protesta. Es decir, bueno, el Estado que tiene el monopolio del uso de la fuerza, pero que tiene que respetar y garantizar los derechos que están asociados a la protesta, debe de algún modo garantizar que las protestas se lleven adelante y si hay un foco de violencia, identificarlo, de algún modo separarlo del resto de la protesta, permitir que la protesta se siga manifestando.
tal vez ustedes me dirán, bueno, en el último ejemplo que vimos era difícil separar y facilitar el uso de la protesta. Ahí la pregunta es cómo fue tal vez la génesis de esto, que tal vez la sociedad civil y ustedes nos puedan explicar para llegar a esta situación, si fue todo esto lo que vimos o hubo situaciones que, digamos, ambas partes deban revisar para el futuro para que no se vuelva a repetir y llegar a esa situación. Pero por otro lado vimos otras protestas que se vieron, que presentó la sociedad civil, como en el caso de mujeres, como en el caso de sindicatos y demás, donde ahí veíamos, de acuerdo también a lo que vimos, esto, ¿no? Un uso no solo desproporcionado, sino con algún tipo de saña, en el sentido de mujeres rodeadas por varios policías, uso digamos, de golpes, etcétera. Entonces, ¿qué evaluación hicieron las fuerzas de seguridad y el Estado de todas estas situaciones para el futuro y para tomar adaptar en línea los protocolos y al derecho internacional? Lo otro que nos llamó la atención es el uso de balas de gomas y de armas no letales, pero que usadas masivamente y con una serie de disparos de ese tipo pueden convertirse, obviamente, en armas letales. Y de hecho, en algunos casos en el continente hemos tenido que lamentar muertes. Entonces, también, digamos, si hay protocolos para el uso de esas armas. Y finalmente, lo que respecta también a periodistas, nos llamó la atención, obviamente, las detenciones de periodistas y demás. Creo que ahí en los protocolos, y ya que hay uno que ustedes mencionan, y tal vez la comisión, la relatoría, pueda también auspiciar asistencia técnica, diálogos sobre estos temas, digamos, creo que todos lo tienen claro, el principio de que los periodistas que cubren no son parte del conflicto, sino que deben garantizarse su participación y su cobertura. Y entonces, digamos, hubo varios hechos de detenciones, no solo en este caso, sino en anteriores episodios. Y entonces sí, las fuerzas de seguridad tienen claro ese rol de la prensa, por un lado, y por otro lado nos llamó la atención la cantidad de periodistas lesionados en estos últimos episodios. 26 creo que hemos registrado, y la verdad es que digamos, es difícil dar una cantidad tan grande de periodistas lesionados en un solo episodio. Entonces ahí sí hay investigaciones al respecto, qué sucedió, y lo mismo también le pregunto a la sociedad civil, si se trabaja, digamos, para que también los grupos de manifestantes entiendan que los periodistas, sean del medio que sean, estén haciendo la cobertura de la perspectiva que la hagan, merecen, digamos, no ser agredidos y realizar su trabajo, porque son también parte del control social de cómo actúan las fuerzas policiales, ¿no? Gracias. Gracias, señor relator. Vamos a darle ahora a las partes 5 minutos a cada una para escuchar sus planteamientos, respuestas a las preguntas y a las posiciones vertidas por la representación del Estado. Sí, en todo caso, señores comisionados, señor relator, hay algunas aclaraciones que quisiéramos formular. En primer lugar, el Estado no introdujo información acerca de cuáles son los procesos de negociación previos que deben darse a cualquier manifestación, cuáles son los canales institucionales que existen. Pareciera ser que de 2015 para acá esos canales se han resquebrajado, ¿no? Entonces, en ese contexto, ante la falta de participación de un debate acerca de la modificación del sistema de jubilaciones en Argentina, es cierto que la concentración masiva y espontánea de personas generó la movilización del 14 de diciembre y también luego la movilización del 18 de diciembre. Porque me parece que ahí hay un punto central que tiene que ver con los canales de negociación, con los canales de discusión que no existen en Argentina. Entonces, me parece que ahí ustedes también pueden ver la diferencia entre las manifestaciones del 2017 y la manifestación del 21 de febrero. Los propios organizadores buscaron ese canal de conversación con el Estado para que esa manifestación sucediera como sucedió. No hubo presencia policial, no hubo presencia policial amenazante. En los otros casos siempre hay posicionados personales policiales, lo vimos en fotos, parapetados, apuntando con armas. Digo, son condiciones que favorecen o no favorecen a la protesta. La segunda cuestión que el Estado por ahí no aclaró y que me parece importante, tiene que ver con
con el evento que sucede en el contexto de la represión, ¿no? Hemos identificado que en todas las manifestaciones, o en casi todas las manifestaciones que luego terminaron en represión, el proceso de detención y aprehensión de personas se dio luego la manifestación hubiese terminado. Es decir, cuando ya las personas estaban desconcentrándose, estaban solas o estaban en grupos muy pequeños, ahí salieron como una especie de cacería, tal como fue presentado acá, a generar la detención de personas. Y miren ustedes el dato que se agrega a partir de junio y julio, en el contexto de dos manifestaciones, una en tribunales y otra ante el Ministerio de Desarrollo Social, y después se siguieron en las manifestaciones del 1 de septiembre, de 14 y 18 de diciembre. Es la utilización de la figura de la intimidación pública. Es cierto también lo que dice el Estado, que en el día de ayer o antes de ayer, la decisión de la Cámara fue que la investigación judicial no debía llevarse adelante bajo la figura de intimidación pública. Pero ¿saben qué? Durante muchos meses todas esas personas estuvieron sometidas a un proceso en la instancia federal en materia de intimidación pública. Y no solo eso, sino que hay que dar algunos detalles acerca de lo que sucede después de la aprehensión en esa clave de cacería. En el caso del 1 de septiembre, los manifestantes fueron detenidos, alrededor de 40, estuvieron 3 días incomunicados. La justicia consideró que su comunicación con familiares, con personas que querían llevar medicamentos, podía obstruir la investigación del delito de intimidación. Yo lo que quiero que tengan en cuenta es la relevancia que tiene el proceso de criminalización, el proceso de aprehensión en el impacto en la protesta, en el ejercicio de la protesta. Claro, de los 5 casos que se iniciaron en materia de intimidación pública, ayer hicimos la revisión, tan solo queda uno abierto bajo la figura de intimidación pública. Pero en el transcurso de ese proceso muchas personas fueron detenidas, muchas personas estuvieron incomunicadas. Me parece que ahí hay un dato importante que tiene que ver con el abuso que hace la autoridad política y la autoridad policial a la hora de la conformación de las actas. Es decir, las actas donde se describe cuál es la conducta que la justicia debe investigar. Esas actas, lo que dice la justicia ahora cuando hizo este proceso de revisión de casos y por supuesto dejó de considerar que había un delito de intimidación, lo que se acredita es que no tienen relación con lo que dicen los policías, no tienen relación con las pruebas que llevan los policías. Por esa situación se caen esos casos. Pero claro, mientras tanto, las personas están sometidas a procesos tal como señaló acá mismo Natalia. La tercera cuestión que me parece importante señalar tiene que ver con algunas alegaciones que a nosotros también nos interesaría conocer más acerca de la existencia de un protocolo para proteger la protesta. Lo que sí supimos es que en enero del año 2016 los funcionarios del Ministerio de Seguridad comunicaron que había un protocolo que lo denominaron protocolo de antipiquete. Y en ese contexto, de hecho, fue necesario presentar un habeas corpus para saber si ese protocolo estaba vigente. Lo presentó la Defensoría Pública de la Ciudad de Buenos Aires y la respuesta judicial fue que ese protocolo no estaba vigente. Había sido una propuesta que lanzó el Ministerio de Seguridad en el ámbito de las reuniones de secretarios de derechos humanos. Pero ese protocolo antipiquete tiene un componente que acá se anunció, lo anunció el Estado, que es una manera de corralito para los periodistas. Claro, eso no funciona con el ejercicio del periodismo y sobre todo el ejercicio del periodismo en contextos de protesta y mucho más en contextos de represión por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces es una medida que no tiene relación con lo que se reclama, ¿no? Con las necesidades. Si es posible, podemos pedir un minuto para hacerle el petitorio, porque tenemos unos pedidos muy concretos, por ahí pueden colaborar en el trabajo de la propia comisión. Vamos a conceder el minuto ofreciéndole igualmente el espacio al Estado. Y, por supuesto, ustedes tienen la opción de entregarnos esto por escrito. Perfecto.
Bueno, a la luz de lo aquí expuesto, entendemos imprescindible que el Estado argentino respete los espacios ya establecidos legalmente para la resolución de las demandas que originan las protestas sociales y cese toda acción de amedrentamiento y deslegitimación de las organizaciones sociales y sus dirigentes. Que en la Argentina se convierta en ley la resolución 210 del 2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que establece criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, que entre otras cuestiones promueve la canalización política de los conflictos y la regulación del uso racional de la fuerza policial. Que a nivel federal y provincial se dispongan las medidas necesarias para asegurar y proteger la labor de los y las trabajadoras de prensa en las manifestaciones y garantizar toda posibilidad de registro de la protesta y de la actuación de las fuerzas de seguridad en su marco. Que el Poder Judicial y los ministerios públicos a nivel federal y provincial adecúen su actuación a los estándares interamericanos y cesen entonces en la actuación de figuras penales como la intimidación pública, atentado, resistencia a la autoridad, sedición o tumulto o interrupción de los servicios de transporte para criminalizar a quienes protestan. Que la ilustre comisión, a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, monitorea activamente la situación de protesta en la Argentina y, al efecto, entre otras acciones, requiere al Estado la presentación de un informe sobre el inicio y estado de las investigaciones administrativas y judiciales en torno a la actuación de las fuerzas de seguridad en las protestas sociales durante 2017. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la representación del Estado. Con 6 minutos. Bueno, yo para contestar la palabra del comisionado Vargas Silva, la pregunta, es obligatorio, según la ley de la Ciudad de Buenos Aires, es obligatorio para todo el personal policial interviniente en manifestaciones públicas portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes. En todas las manifestaciones tienen que tener un uniforme o una chaqueta identificatoria de que son policías. Y por lo que vimos, todas estaban identificadas. Después, la regulación sobre el uso de armas de fuego está sujeta a principios básicos sobre el empleo de fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y demás normativas internacionales y regionales de derechos humanos, eso con respecto a la utilización de las armas. Y después, al usar las armas, el personal debe respetar los principios de proporcionalidad, racionalidad, necesidad y responsabilidad. Eso es analizado, además, después por los jueces cuando intervienen investigando situaciones de violencia institucional. Como vimos y como se dijo que se está investigando, y hay personas detenidas por ese tema. Le paso la palabra a Damián Arabia del Ministerio de Seguridad. Gracias, buenos días. En primer lugar, con respecto a 2 imágenes que fueron proyectadas recientemente y que fueron motivo de observación, es a partir de esas mismas imágenes que hemos iniciado 2 informaciones administrativas en su momento para esclarecer los hechos y en tal caso identificar a los responsables. De esa manera, en el caso de las fuerzas federales, a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, fue identificado un efectivo que fue identificado oportunamente por el Ministerio de Seguridad de la República Argentina, quien proveyó la información a la justicia, al juez, el juez que tenía la causa, al juez Torres, gracias, que tenía la causa y finalmente se encuentra procesado y en situación de disponibilidad con sumario administrativo abierto, uno de los miembros que es el de la moto. Con respecto a los protocolos, si bien ya fue mencionado, los mismos están relacionados, existe la resolución que rige el programa de uso racional de la fuerza y empleo de armas de fuego en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que establece el código que se rige según el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el principio básico sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Asimismo, y con relación a la cuestión del periodismo, como ya fuera mencionado, por un lado, en el caso de las manifestaciones sociales,
el gobierno argentino procura siempre proteger la tarea periodística. Como hemos podido enseñar, todas las imágenes que fueron mostradas en el día de hoy son de actividad periodística, de diversos medios, algunos de diferentes ideologías. A estos efectos, se sugiere a quienes cubren los hechos que se instalen en una zona de protección desde la que puedan registrar todos los acontecimientos. Pero esto en modo alguno les impide ubicarse en el lugar que deseen de la manifestación. Como fuere, nada justifica la agresión a ningún periodista. Y son de las cosas que desde el Ministerio de Seguridad nos tomamos por sobre todas las cosas más en serio. Con relación a los cortes y las manifestaciones, ya ha sido mencionado más de 5.000 manifestaciones y cortes de la vía pública en el año 2017. Al menos 1 de cada 6, por encima de 800 cortes, fueron sucedidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que esto sugiriera incidentes a destacar en la amplia mayoría de ellos. Sobre el caso de las fuerzas que intervienen, en este caso se trata a priori de que las arterias federales, eventos federales o algunos edificios federales son protección de las fuerzas federales a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo cual no quita que no estén a disposición para colaborar en aquellos casos en donde las provincias lo requieran. Para el resto de los casos siempre son las fuerzas provinciales o el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, sobre las instancias, la manifestación del 21 de febrero, que es las imágenes que vimos en segundo lugar, muestra lo que puede ser una manifestación absolutamente masiva, en donde según los organizadores hubo por encima de las 350.000 o 400.000 personas que asistieron, absolutamente masiva y que se realizó con total y completa pacificidad, ya que la misma fue no solamente programada, sino advertida al Ministerio de Seguridad de la Nación, y no es cierto que no hubiera miembros de las fuerzas policiales y de seguridad, sino que había miembros apostados en los lugares que habían sido eventualmente acordados con los organizadores. Quiero hacer una muy breve aclaración con respecto a la multitudinaria marcha del 8 de marzo de 2017, convocada con la consigna Ni una menos. Esta es una marcha que es completamente transversal en el sentido de que no pertenece a un grupo social, ni etario, ni partidario o político determinado. Es una marcha en que participan muchísimas mujeres y en la que hemos participado inclusive funcionarias públicas. De ninguna manera puede criminalizarse porque ni siquiera puede calificarse de protesta. Es una marcha que expresa una enorme preocupación por la violencia contra las mujeres. Lo que sí no puede permitirse es que en la misma se produzcan hechos como el encendido de fogatas o el destrozo del patrimonio público y privado, pintadas en edificios públicos y privados, etc. De ahí que se produjesen detenciones y que se produjese una fuerza policial en razón del tratar de impedir esas detenciones. Lamentamos si en este caso hubo violencia institucional en las comisarías o en las detenciones de mujeres, que debe ser, por supuesto, investigada. Entiendo que lo ha sido, no conozco cuáles han sido los resultados. Con respecto a la pregunta que hacía el relator Lanza acerca de si el Estado criminaliza o deslegitima la protesta social. El Estado no solo no la deslegitima, sino que ha decidido priorizar en muchos casos el derecho a la libertad de expresión por sobre otro derecho, que es el derecho a la libertad ambulatoria y el derecho al trabajo, que muchos ciudadanos reclaman permanentemente al Estado, ya que se ven impedidos de ejercerlos cuando las manifestaciones se producen, que así es en su generalidad, en la vía pública.
Sin embargo, esto no quiere decir que el Estado pueda aceptar la violencia bajo ninguna de sus formas, y en este caso sí, naturalmente, se deslegitima cualquier reclamo social con la aparición de incidentes y violencia. Gracias. Muchísimas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento a los participantes de esta audiencia por la importante información vertida. Estaríamos solicitándole a ambas partes se nos remita toda la información pertinente con los datos y posiciones de precisión de los sucesos, y al Estado igualmente nos gustaría contar con la información que nos han vertido del trabajo en materia de los protocolos y de los procedimientos que se tienen precisamente para lo que puede representar, no puede, sino que representa la posición de la Comisión en la exigencia del cumplimiento de límites razonables para la protección y el desarrollo de la protesta como una forma de expresión ciudadana de un altísimo valor. Para nosotros, las gestiones, las acciones dirigidas por el Estado que le corresponde precisamente como responsabilidad la facilitación y el desarrollo de las protestas. Y concluyo con un elemento que dejé de mencionar en mi intervención inicial: la participación de los adolescentes. Hoy, en las protestas, los estados y la sociedad civil tienen la obligación de promoverla. ¿Por qué? Porque son voces comprometidas y que necesitamos impulsar esta participación para escuchar sus planteamientos. Hoy en Estados Unidos nos están dando ejemplo de lo que representan sus voces. Muchas gracias. Damos por terminada esta audiencia y muy buenas tardes.